Shalom, Masejet Eiruvim, la página Yudbet, Amud Bet. Estamos en la primera línea donde están los dos puntos. Dice la Gemara, Amar Rav Yehuda, Mavoy shelo nishtatfu bo, un Mavoy que no hicieron shituf mevot entre todos los Hatzerot, Echshiro beleji, si él le puso a ese Mavoy un leji, Azorek letojo hayab. Entonces el que tira ahí cometió una prohibición de oraita. Explica Rashi que Rav Yehuda opina que el leji sirve como una mejizá, que si el leji mismo forma una mejizá, en el momento que él puso un leji y formó una mejizá, se volvió ese mavoy un dominio privado. Echshiro bekorá, si él le puso al mavoy una korá y no un leji, azorek letojo patur, el que tira ahí está patur porque la korá no forma una mejizá, sino la korá es solamente mishum eker, quiere decir es solo para reconocer la diferencia entre el dominio, entre el mavoy al dominio público, pero no forma una mejizá. Y opina Rav Yehuda que para que un lugar sea considerado un dominio privado, tiene que tener 4 mejizot. Entonces, si se puso un leji, se formaron 4 mejizot. Si puso una korá, no se formaron 4 mejizot. Matkifla Rav Sheshet, pregunta Rav Sheshet, Tama de lo nishtatfu bo. Rav Yehuda empezó su dicho diciendo, un mavoy que no hicieron shituf mevot, aparentemente quiere decir, ha nishtatfu bo, afilo echshiro bekorá, nami hayab, que toda la razón que hay la diferencia entre el lej y la korá es porque no hicieron shituf mevot, pero si sí hicieron un shituf entre todos los hatzerot, entonces se vuelve un dominio privado, aun si no puso un lej sino una korá. Pregunta Rav Sheshet, ¿Vejikikar zo asa oto reshut ha'echid reshut ha'rabim? ¿Acaso ese pan que entre todos los hatzerot prepararon juntos, eso vuelve el mavoy dominio privado o dominio público? Ve'atani está escrito en la braita, hatzerot shel rabim, hatzerot que pertenecen a muchos, es decir, muchas casas que usan junto un hatzer, entonces es un hatzer de rabim, de mucha gente. Umevoot sheinan mefolashim, o un mavoy que no es mefolash, que si no está abierto a sus dos extremos, si no está tapado, tiene 3 paredes. Ben irvu u ben lo irvu, azorek letochan hayav. Dice la braita, si hicieron iruv o no hicieron iruv, de todos modos, el que tira ahí hizo una prohibición de oraita. Entonces vemos que si es o no es un dominio privado, no depende del iruv o no. Dice la Gemara, Ela y Itmar aji Itmar. Si fue dicho de esta forma en nombre de Rav Yehuda. Amar Rav Yehuda, mavoy sheino ra'ui leshituf. Lo que él dijo que lo nishtatfu quiere decir un mavoy que no se puede, que no serviría hacer en el shituf, que quiere decir un mavoy que tiene solamente 2 paredes y está abierto en sus 2 extremos. Con respecto a ese mavoy, Echshiro beleji, si le puso un leji, azorek letojo hayab, como el leji forma una mejizá, entonces ahora tiene por el leji 3 paredes y entonces se vuelve un dominio privado de la Torah, y el que tira ahí hizo una prohibición de oraita, el que tira obviamente del dominio público. Echshiro bekorá, si él le puso una korá y no un leji, azorek letojo patur, dice la Gemara, alma que savar leji mishum mejizá, el leji forma una mejizá, bekorá mishum eker, solo para reconocer no forma la korá una mejizá. Dice la Gemara, vejen amar Rabbe, leji mishum mejizá, bekorá mishum eker. Lo mismo es la opinión de Rabbe. Rove amar, mientras que Rove no opina así, dice echadze vechadze mishum eker. Rove opina que también el leji no forma una mejizá. Según Rove, también el leji es solamente para reconocer que eso es un mavoy y eso es un dominio público, pero no forma una mejizá. Pregunta la Gemara sobre Rove. Eitivei Rabbi Yaakov bar Abba le Rove, azorek le mavoy, el que tira un mavoy, yesh lo leji hayab, si tiene un leji, hizo una prohibición de oraita, en lo leji patur, vemos que el leji forma una mejizá. Dice la Gemara, aji que amar, contesta Rove, así dijo la braita. Einot tzarich el leji, un mavoy que lo único que le falta es un leji, que es un mavoy que ya tiene 3 paredes y solo le falta un leji, azorek letojo hayav. Leji bedavar acher, un mavoy que necesita un leji y algo más, que es un mavoy que tiene solamente 2 paredes, que hay que hacerle también un tzurat petach en un extremo y en el otro extremo ponerle leji, azorek letojo patur, como tiene solamente 2 paredes, el que tire ahí no es un dominio privado de la Torah, y el que tira ahí no hizo una prohibición de oraita. Eitivei, otra pregunta. Yeter al ken amar Rabbi Yehuda, mi sheyesh lo shnei batim beshnei tzidei reshut harabim. Dice Rabbi Yehuda, el que tiene en la mitad de un dominio público de un reshut harabim, 2 casas a los lados del dominio público del reshut harabim.
Entonces, dice Rabbi Yehuda, ose leji mikan veleji mikan, o kora mikan, venose venoten baemza. Dice Rabbi Yehuda que si pones dos lejaim a los dos extremos, con eso ya es permitido letaltel entre las dos casas. Amrulo, la opinión de Jajamim, en me'arvin reshut arabim bekach. Mientras que Jajamim opinan que no sirve poner dos lejaim para que sea permitido letaltel ahí. De todos modos, vemos aparentemente que el leji sirve como mejitza. Y también lo que Jajamim tienen machloket con Rabbi Yehuda es solamente porque es un dominio público, pero si fuera un mavoy, sirve el leji como mejitza. Dice la Gemara, Atam que savar Rabbi Yehuda shte mechitzot de oraita. Dice la Gemara, no. La razón de Rabbi Yehuda es diferente completamente. Rabbi Yehuda opina que cuando hay dos mechitzot, ya con eso se forma un dominio privado de la Torah. No, y las de Hayim son solo para reconocer la diferencia entre ese lugar y el dominio público, pero no es que las de Hayim forman una mejitza. Y pasa la Gemara a otro tema. Amar Rav Yehuda amar Rav, mavoy sheorko kerochbo eno nitar beleji mashu. Un mavoy que el largo es igual al ancho, en ese caso no sirve poner un leji para hacer el mavoy que se pueda letaltel en él. Y amar Rav Yehi bar Ashi amar Rav, mavoy sheorko kerochbo eno nitar bekorat tefach. También en nombre de Rav fue dicho que un mavoy que su largo y su ancho son iguales, tampoco una korah sirve para letaltel en él. Y no hay machloket, sino cada uno dijo una cosa. Uno habló del leji que no sirve y el otro habló de la korah que no sirve. Dice la Gemara, amar Rabbi Zeira, kama mechablan shmaita de sabe. ¿Cuántos son exactos estos dichos que escuchamos? Keivan de orko kerochbo, como el largo y el ancho son iguales, havelei chatzer. Entonces se forma un chatzer, ya no sigue siendo un mavoy, sino un chatzer. Vechatzer eina niteret beleji bekorah ela bepas arba. Y en un chatzer no es suficiente o una leji o una korah, sino hay que poner un pas de 4 tfajim. Por lo tanto, no sirve leji o korah. Ahora, lo que está escrito que Rabbi Zeira dice aquí, ela bepas arba, explica en Tosfot que eso fue algo que él dijo después de que escuchó lo que vamos a decir en el próximo dicho en nombre de él. Entonces vemos lo que sigue la Gemara. Amar Rabbi Zeira, otro dicho en nombre de Rabbi Zeira. Y kashiali, si me es difícil, eso es lo que me es difícil en aquel dicho que dijo Rab, que si el largo y el ancho son iguales, no es mavoy, sino chatzer y no sirve leji o korah. Y kashiali, ha kashiali, lihave ay leji que pas masheu venishterei. ¿Por qué cuando se pone leji no se vuelve como un pas que tiene cualquier ancho? Que con eso se puede hacer tiltul también en una chatzer. Dice la Gemara, Ishtamitetei ha de amar Rabbi Asi, amar Rabbi Yochanan, pasei chatzer tzrichin shiye baen arba'a. Se le olvidó, se le soltó kiviyachol el dicho de Rabbi Yochanan que el pas en el chatzer no es suficiente que tenga cualquier ancho, sino tiene que tener el ancho de 4 tfajim. Por eso no entendió por qué el leji no servía. Pero ahora ya sabemos por qué el leji no servía. Y entonces lo que dijo después Rabbi Zeira, que entendió muy bien lo que dijo Rab, es porque el largo y el ancho son iguales, entonces se vuelve una chatzer y no es considerado un mavoy. Y entonces dijo, y en el chatzer se necesita un pas de 4 tfajim y no sirve el leji. Sigue la Gemara Amar Rav Nachman naktinan, tenemos la halajá. Eizeu mavoy shenitar beleji vekorah. Cuando es que un mavoy es suficiente poner o una leji o una korah para volverlo kasher. Kol sheorko yeter al rojobo. Primera condición, que el largo sea más que el ancho. Hay quien explica que como eso es lo común, entonces exigieron que sea así. En el momento que son del mismo tamaño, el largo y el ancho, entonces le dieron din de chatzer. Y como vimos, es más estricto el halajot del chatzer. Sigue Rav Nachman, otra condición para un mavoy, ubatim vechatzerot ptuchim letocho. Necesitamos también que hayan casas, que las casas están abiertas a un chatzer y del chatzer está abierto a un mavoy, entonces es que tiene el nombre de mavoy y es suficiente el leji bekorah, y como dijimos que también el largo sea más que el ancho. Ahora, aquí Rashi explica ¿cómo así? Casas abiertas al chatzer. Entonces, chatzerot está escrito que tienen que ser 2.
tiene que ser 2 hatzerot abiertas al mavoy para que tenga el nombre de mavoy. Lo que está escrito batim, casas, Rashi dice que es suficiente una casa para cada hatzer. Una casa a un hatzer y del hatzer se sale el mavoy. De otro lado, una casa abierta a un hatzer y del hatzer se sale el mavoy. Con eso es suficiente. Tosot mencionan lo que vimos en la Gemara de Shabbat, en la página Kuf Lamed Aleph, Amud Aleph, que se necesitan 2 casas, es decir, 2 casas que usan un hatzer y de ese hatzer se sale el mavoy, y otras 2 casas que se sale de ellas a un hatzer y de ese hatzer se sale al mavoy. Según Tosfot y según la Gemara para entender Shabbat, se necesitan 2 casas y no como Rashi explica aquí, una casa. Entonces lo mencionamos. De todos modos, seguimos lo que dijo Rav Nachman, Veizo y hatzer sheina niteret beleji bekorá ela bepas arba. ¿Y cuándo es considerado un hatzer que necesita un pas arba y no es suficiente leji o korá? Kol shemerubat, toda la que es cuadrada. Ahora pregunta la Gemara, merubat in agulalo. Si es cuadrada bien y si es redonda, entonces ya no va a ser considerado hatzer, sino va a ser considerado como un mavoy que es suficiente leji bekorá. ¿Por qué por ser redondo de pronto va a ser más mavoy? Dice la Gemara, Aji que amar, así quiso decir Rav Nachman, y orka yeter al rochba avele mavoy, u mavoy beleji bekorá sagia veilo avela hatzer. Dice, no, así quiso decir Rav Nachman. Cuando él dijo cuadrado, no quiso decir que tiene que ser cuadrado, sino quiso decir que si el largo es más que el ancho, entonces se vuelve un mavoy que le es suficiente o una leji o una korá. Pero si el largo no es más que el ancho, entonces se vuelve un hatzer. De todos modos, pregunta la Gemara, vekama, quiere decir, dijimos que el largo tiene que ser más que el ancho para que sea un mavoy. Pregunta la Gemara, ¿cuánto más tiene que ser el largo que el ancho? Savar Shmuel Meimar ad deika pishnaim berochba. Pensó Shmuel que tiene que ser doble del ancho. Amar le Rav, le dijo Rav, Aji Amar Chavivi, así dijo Chavivi, refiriéndose a su tío a Rabbi Jia, afilu mashu. No, con que el largo sea en algo más que el ancho, ya es suficiente para ser considerado mavoy. Y seguimos a la Mishnah, creo que vimos en la Mishnah, vimos al final de la Mishnah, Mishum Rabbi Ishmael Amar Talmid Echad Julei, un alumno dijo el nombre Rabbi Ishmael, y sobre eso Rabbi Akiva Omer, al ze nichlaku Julei. Vimos en la Mishnah, un alumno dijo el nombre Rabbi Ishmael, que si el mavoy es menos del ancho de 4 amot, no hay machloket entre Beit Shammai y Bet Hillel, y Rabbi Akiva le dijo que también en menos de 4 amot hay machloket entre ellos. Pregunta la Gemara, Rabbi Akiva Ainu Tanakama. Aparentemente lo que Rabbi Akiva está diciendo es lo mismo que dijo Tanakama. Antes de aquel alumno en nombre Rabbi Ishmael, también Tanakama dijo la opinión de Bet Shammai y dijo la opinión de Bet Hillel y no dividió si tiene el ancho de más o de menos de 4 amot, que es lo mismo que dice Rabbi Akiva. Dice la Gemara, Ika beinayu de Rav Achlai vitema Rabbi Yechiel velo mesaimei. Dice la Gemara, hay una machloket entre Tanakama y Rabbi Akiva. La machloket entre ellos es qué pasa cuando el mavoy se reduce a menos de 4 tfajim de ancho. Que vimos que dijo Rav Achlai o Rabbi Yechiel, que ellos dijeron que cuando tiene menos de 4 tfajim, ya no hay que hacer ningún arreglo en el mavoy. Un Tana, quiere decir, o Tanakama o Rabbi Akiva opinan como ellos dijeron, que menos de 4 fajim no hay que hacer ningún arreglo, y el otro Tana opina que aunque tengan menos de 4 fajim, también hay que poner o una leji o una korá, pero no sabemos quién es el que opina como ellos y quién es el que no opina como esa opinión. Trae la Gemara otra braita, Tania, amar Rabbi Akiva, lo amar Rabbi Ishmael davar ze, Ela oto talmid amar davar ze. Dice Rabbi Akiva, no lo dijo Rabbi Ishmael esa cosa, sino aquel alumno que lo dijo en nombre de Rabbi Ishmael, él fue el que lo dijo. Ve alajá que oto talmid. Y la alajá es como aquel alumno. Pregunta la Gemara, ha gufe kasha. El dicho de Rabbi Akiva en esta braita se contradice. Amarta, dijiste al principio, lo amar Rabbi Ishmael davar ze. Dijiste que estás seguro que Rabbi Ishmael no dijo esta cosa. Alma leit ilcheta kevatei, quiere decir que la alajá no es así. ¿Por qué Rabbi Akiva está diciendo que es seguro que Rabbi Ishmael no lo dijo? Porque él sabe que Rabbi Ishmael hubiera sabido cómo es la alajá, y como la alajá no es así, entonces seguro que Rabbi Ishmael no lo dijo. Entonces está diciendo que así no es la alajá. Ve'adar amarta alajá que otro talmid. Y después dice Rabbi Akiva que la alajá es como aquel alumno. Entonces está diciendo que si la alajá es así, que en menos de 4 amot no hay machloket entre Bet Shammai y Bet Hillel. Contesta la Gemara, amar Rabbi Yehuda, amar Shmuel, lo amara Rabbi Akiva, ela lechaded ba atalmidim.
Dice la Gemara, lo que Rabbi Akiva dijo que la alajá es como que el alumno, lo dijo no porque de verdad sí es la alajá, sino para alabar a aquel alumno, para que el resto de los alumnos o los otros alumnos también escuchen que están alabando a aquel alumno, y ellos también van a decir, aunque alguien dice algo que no es la alajá, de todos modos vemos que lo alaban, entonces también van a esforzarse y van a querer decir cosas y sus opiniones. Entonces para eso lo dijo. Así explicó Rav Yehuda en nombre de Shmuel, pero Rav Nachman bar Yitzchak amar nir'in itmar. Rav Nachman bar Yitzchak dice que lo que está escrito en la Braita, que dijo Rabbi Akiva que la alajá es como que el alumno, él no dijo que la alajá es como el alumno, sino que vemos que tiene lógica lo que aquel alumno dijo, nir'in itmar, que decir, se ve lógico, pero siempre opina Rabbi Akiva que la alajá no es así. Y paramos aquí, Yud Bet Amud Bet. Muchas gracias. Beatzlacha.